Acaba de votar el Senado de Mendoza sobre el megaproyecto minero de San Jorge, el proyecto que generó una gigantesca movilización en torno a la legislatura mendocina. Tuvo 27 votos a favor, me refiero a su declaración de impacto ambiental, la DIA, lo que estaban discutiendo allí, si aprobaban o no. 27 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Está en línea Marcelo Giraud, que es geógrafo, docente de la Universidad de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. ¿Cómo estás, Marcelo? Alejandro Berkovich te saluda acá en Radio con vos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto charlar con vos. Bueno, ayer hablamos con Ismael Jalil, con un abogado, también integrante de otra de las asambleas, en su caso de Tupungato. Ahí estamos viendo imágenes de la Plaza Independencia en Mendoza capital, en este momento, que es donde confluyeron las protestas, pero la votación fue apabullantemente a favor, ¿no? ¿Cómo se explica esto y cómo sigue la cosa para vos? Sí, bueno, está dentro del margen de lo que sabíamos que seguramente iba a suceder. Lo único que no teníamos claro es por qué diferencia iba a salir aprobado el proyecto Megaminero San Jorge, y terminó resultando estos 6 votos en contra y no más, porque en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, el Partido Justicialista votó dividido, del mismo modo que otro de los partidos provinciales. Entonces, por ese motivo es que la diferencia en el caso del Senado fue mayor que la que se había producido en la Cámara de Diputados. Y bueno, porque esto también se enmarca en el hecho de que aquí en Mendoza el gobernador Cornejo está teniendo en cierta medida la suma del poder público, ¿no? Porque el oficialismo controla, tiene mayoría automática en las 2 cámaras de la legislatura y también, en buena medida, también controla la Suprema Corte de Justicia, también controla, digamos, a través de candidatos radicales, digamos, de rectora y equipo de gestión del radicalismo, la Universidad Nacional de Cuyo, el Tribunal de Cuentas, etcétera, y podríamos seguir, ¿no? El Departamento General de Irrigación, que es uno de los organismos fundamentales de la provincia. Así que bueno, en ese contexto era de esperar que terminara sucediendo algo así. Bueno, lo curioso es que, siendo que se manifestó el CONICET, que especialistas como vos advirtieron sobre los riesgos, que hasta la Pastoral Social salió a advertir sobre la resistencia en comunidades como la de Uspallata, que va a circundar este proyecto, haya avanzado de la manera que avanzó. ¿Qué crees vos que va a pasar con esa resistencia, con esta gente que estamos viendo está movilizada a esta hora en Mendoza? Sí, efectivamente. Ahora, en este momento, por ejemplo, ya la mayor parte de la gente se está movilizando en largas columnas por las avenidas del centro, Avenida Mitre, luego Las Heras, luego San Martín hasta el kilómetro 0, digo, en lo puntual ahora. Para las 7 de la tarde está convocado un ruidazo en el kilómetro 0, pero es un escenario muy volátil e impredecible saber cómo se va a canalizar y qué va a hacer justamente la sociedad mendocina en general y uspallatina en particular respecto de esta aprobación que, más allá de que hay operadores periodísticos, podríamos decir, del gobierno, que dicen que somos una minoría del 1%, nosotros decimos que claramente la cosa es muy distinta y la sociedad mendocina, una mayoría de la sociedad mendocina sigue sin darle aval a este tipo de proyectos y muy especialmente en Uspallata. Así que, del punto de vista del fenómeno sociopolítico, se abre un escenario que no sabemos si será similar o no al de diciembre del 2019, cuando un estallido social hizo que el gobernador Suárez tuviera que retroceder y en 10 días restituir la plena vigencia de la 7722, cuya cuasi derogación había sido su primer acto de gobierno. Y por otro lado, se van a presentar seguramente, apenas salga publicado en el boletín oficial, van a presentarse recursos judiciales
probablemente amparos y especialmente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es, desde el punto de vista técnico, la principal objeción a la instalación de este proyecto? ¿El uso de los químicos, como el cianuro y demás? ¿Las escombreras, lo que pueden generar de alteración del hábitat de algunas especies? ¿Qué es exactamente lo que a vos te preocupa más del proyecto San Jorge? Personalmente lo que más me preocupa es el riesgo de contaminación del acuífero de Uspallata y por lo tanto del río Mendoza que está conectado a él, porque aguas abajo justamente de este proyecto minero vivimos 3 de cada 4 mendocinos. Y el río Mendoza y el que está conectado hidráulicamente también, el Tonuyán inferior, representan, digamos, la fuente de riego para el principal oasis agroindustrial mendocino y, digamos, del cual también bebemos más de 1,5 millones de habitantes en la provincia. Más allá de muchas otras cuestiones que no diría, porque no es cianuro, digamos, en este caso no se trata de cianuro, las sustancias tóxicas utilizadas, de hecho cianuro está prohibido por la ley 7722, sino oxantato, poliacrilamida, metil-isobutilcarbinol y otras sustancias. Pero lo principal es la posibilidad de drenajes ácidos de mina que a través del depósito de colas, de las escombreras y otras cuestiones puedan contaminar con metales pesados las aguas subterráneas. Vos decías lo que consumen, el agua que consume la agroindustria, el oasis agroindustrial de Mendoza. ¿Por qué no hay más movilización, por ejemplo, de los viticultores, de los bodegueros, que entiendo en otra época apoyaron más decididamente esta objeción social a un sector que en otros lados, muy cerca de Mendoza, ha proliferado mucho más? En San Juan, en Catamarca, en La Rioja, digo, son lugares que quizás no tienen tanto empleo alternativo industrial como tiene Mendoza, ¿no? Sí, tal cual. A ver, en primer lugar, muchos de los viñedos, si se quiere, de élite, los viñedos más finos destinados a vinos para exportación, en gran medida se encuentran en el Valle Duco, en una cuenca hídrica distinta de la del río Mendoza, más allá de que el oasis del Mendoza es el más extenso, ¿no? En volumen de producción es por lejos el más importante. Por otro, estuvimos en contacto durante un tiempo con la Asociación de Viñateros, por ejemplo, que nuclea una cámara que nuclea a viñateros sin bodega de distintas partes de la provincia, y inicialmente se mostraron muy preocupados y finalmente un poco el discurso que me transmitieron fue, bueno, esto ya está perdido, esto no hay vuelta que darle, el oficialismo tiene los votos y lo que nos tenemos que concentrar es tratar de que luego se hagan bien los controles, ¿no? Lo cual me parece lamentablemente una postura un poco derrotista de antemano. Y también hay que decir que la resistencia social, esta que hemos visto estos últimos días, ha sido explosiva, digo, de manera exponencial en apenas un par de semanas, ¿no? Es decir, no es que desde a lo largo de todo el año hubiese habido esta resistencia, sino que se generó muy rápidamente en los últimos días. Cierto que, y a mí me sigue quedando, no le encuentro respuesta acabada, de todas maneras, a tu pregunta de por qué el sector bodeguero, que sí se encuentra aguas abajo claramente del proyecto en la cuenca del Mendoza, no se haya movilizado más en esta ocasión. No es que no se haya movilizado en absoluto, pero no más. Claro, entiendo. Ahora, lo que también dicen los que defienden el proyecto, perdón, lo que dicen también quienes defienden el proyecto es que van a generar 2.400 puestos de trabajo, que esos 2.400 puestos de trabajo van a ser bien pagos y que eso va a generar encadenamientos productivos en la provincia. Bueno, eso no puede haber convencido también a una parte de la población, más allá de su simpatía o no por Cornejo, ¿no? Que, bueno, va cambiando según la elección. Sí, por supuesto. Perdón porque te escucho muy mal, entonces por eso perdón por las interrupciones involuntarias. La minera y el gobierno han dicho repetidamente desde el 10 de enero, y en parte también lo habían dicho ya hace 15 años cuando un proyecto muy similar a este había sido rechazado, habían hablado de 3.900 puestos de trabajo durante la construcción y 2.400
durante los 16 años de operación, pero ocultando que en realidad el informe de impacto ambiental, el informe oficial, el expediente, el que se evalúa, lo que viene siendo declaración jurada, sí, allí no dicen 2.400 en la operación, de los cuales decían también a través de la prensa 800 directos. Bueno, uno va al informe oficial y no dicen 800 directos, dicen 380, ¿no? Entonces, de 2.400, donde 2/3 son indirectos, de los cuales jamás hablaron en el informe oficial el empleo indirecto, ni plantearon ninguna metodología de cálculo o de estimación del empleo indirecto, sino que simplemente dicen 380 directos. Sí. Bueno, la diferencia es realmente muy sustancial. Sí, claro. Y en todas partes esta promesa de múltiples, miles de puestos de trabajo es sin duda uno de los caballitos de batalla, pero que sirve más de anzuelo o de espejitos de colores, para tratar de seducir a que la población no participe adecuadamente. Y de hecho, bueno, este dato de los 380 puestos nos ha costado muchísimo que por lo menos alguna parte de la población mendocina se enterara de cuál es la realidad en este discurso, porque los medios hegemónicos comerciales, dependientes en buena medida también de la pauta oficial del gobierno de Mendoza, que es muy abundante, bueno, no nos han dado prácticamente voz a lo largo de todo el año. Bueno, nosotros es la segunda entrevista que hacemos al hilo porque vemos que hay una gran movilización en torno a esto. Y se agradece. Y también porque vimos el interés que tiene Milei en que esto se apruebe. ¿Ustedes han discutido esto en asamblea? ¿Han discutido esto con los vecinos de Uspallata? ¿Les llama la atención que lo tome el presidente como un leading case, como una especie de ariete para que se instale la mega minería en otras provincias también? Porque así lo dijo, así pareció explicitarlo en su tuit de ayer por la tarde. Sí, totalmente. A ver, el discurso, el tuit de Milei de ayer a la tarde no nos sorprendió a ninguno de todos quienes estamos en las asambleas y que venimos militando estas cuestiones de hace muchos años. Lo vemos como claramente una intención de profundizar tremendamente el modelo extractivista, reprimarizador de la economía argentina, digamos, sin marca, por supuesto, dentro de lo que es el RIGI, cuestión que afecta no solamente a la minería metalífera, sino a muchas otras actividades primarias de nuestra provincia y del país. Así que, efectivamente, estamos absolutamente preocupados y tratando de aportar. Y de hecho, en Uspallata sí es llamativo que, porque muchos asocian esto, bueno, a ver, aguántensela porque hubieran votado de otro modo. Bueno, en primer lugar, la legislatura actual es la que acaba de votar, es la que venía de años anteriores, pero más allá de eso, es absolutamente abusivo interpretar, como ha hecho el gobierno, que la mayoría que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre haya sido un cheque en blanco para habilitar la megaminería. Es confundir demasiado los tantos. Es decir, de ningún modo cabe interpretarlo legítimamente como un plebiscito a favor del proyecto San Jorge, claro, ¿no? Y de hecho en Uspallata, en vez del 53%, el oficialismo obtuvo el 40% de los votos, mucho menos, y 40% de los votos emitidos, porque en realidad respecto del padrón electoral fue apenas el 27%, o sea, claro, el 73% de la población de Uspallata no los votó. Claro. En parte el descontento se reflejó en ese ausentismo. Bien, vamos a seguir obviamente las alternativas de la movilización que hagan, Marcelo, pero no queríamos dejar de reflejar lo que está pasando en este momento allá en Mendoza, con una situación, bueno, nueva que se abre a partir de esta aprobación hace un ratito de la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental de la minera San Jorge, que se va a instalar, bueno, ahora vamos a ver cuándo, pero ya con la habilitación del gobierno puede empezar a hacerlo allí en Uspallata.
Tal cual. Gracias por este rato, Marcelo. Un abrazo. No, por favor, Alejandro, muchísimas gracias a vos y por supuesto un saludo grande para todo el equipo de producción y toda la audiencia. Marcelo Giraud es docente de Uncuyo, integrante de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza. Hay una movilización que promete acrecentarse durante el resto de la tarde, pero el proyecto San Jorge se aprobó. De los 36 senadores presentes, la votación final arroja 29 votos a favor, radicalismo, PRO y algunos del PJ, 6 votos en contra, kirchnerismo y la izquierda, y una abstención.